Hola a todos, bueno, soy Carolina Pozzoni y en esta ocasión queremos presentarles uno de los videos sobre imágenes multimodales. Esperemos que los disfruten. Hola, soy Andrés Lasabe, soy retinólogo y especialista en uveitis, y como parte de este ciclo de imágenes multimodales voy a presentar un par de casos de epiteliopatía pigmentaria multifocal posterior aguda, también conocida como AMPI, donde vamos a describir lo más relevante de las imágenes, pero haciendo un foco especial en el OCT. La AMPI es una patología infrecuente que ocurre generalmente en adultos jóvenes, como es el caso de esta joven de 29 años que consulta con una disminución visual bilateral, y podemos ver al fondo de ojo en su ojo izquierdo lesiones características de AMPI, que son lesiones multifocales, blanquecinas, profundas, de borde poco definidos y que abarcan generalmente todo el polo posterior. Con cierta frecuencia también vemos, como en este ojo derecho, distintos estadios de las lesiones, como podemos ver una combinación de lesiones antiguas con lesiones activas. El patrón angiográfico de esta enfermedad revela lesiones hipofluorescentes tempranas por bloqueo del coriocapilar isquémico y que a lo largo del estudio se van haciendo estas lesiones más hiperfluorescentes. Y el OCT, cuando hacemos el OCT sobre las lesiones más antiguas, vamos a encontrar signos más sutiles, poco específicos, como este ligero engrosamiento irregular del epitelio pigmentario y que puede acompañarse a veces por áreas de atrofia de retina externa, que son los sitios donde estuvo la lesión. Pero en cambio en los episodios agudos o en los episodios más incipientes sí podemos ver distintas variables de presentación, pero que son más características y que podemos ver, por ejemplo, este desprendimiento basilar cuando la lesión es muy incipiente y se la detecta y se puede hacer la imagen en ese momento, y cuando además de incipientes son lesiones muy exudativas, muy floridas, y que además, como la mayoría de los procesos inflamatorios que vemos, van acompañadas de un engrosamiento coroideo difuso. Y otro signo que también es precoz y característico del AMPI es esta hiperreflectividad que vemos de las capas nucleares externas, donde va a corresponder a edema intracelular de los cuerpos de los fotorreceptores que se producen en etapas muy agudas de la enfermedad. Y este otro caso de esta mujer de 22 años que se presenta a la consulta con una disminución visual del ojo izquierdo unilateral, donde podemos ver las mismas lesiones profundas, blanco-amarillenta, múltiples, de bordes poco definidos y que abarca todo el polo posterior. Y al OCT vamos a encontrar esos signos precoces de hiperreflectividad de las capas externas que se van a extender hacia el epitelio pigmentario. Y tener en cuenta que este tipo de lesiones incipientes van acompañadas generalmente con un espesor retinal normal. También traigo este caso para recordar que siempre tenemos que examinar la retina periférica en estos pacientes, porque a veces no solo vamos a ver lesiones más allá de las arcadas, sino más bien más allá del ecuador, como en este caso, y donde ya tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con el lampiginus, que son la combinación de las lesiones de serpiginosa más el AMPI, la cual requeriría otro tipo de terapia más agresiva. La angiografía fluorescínica de campo amplio es muy importante, sobre todo cuando hay lesiones más periféricas. Fíjense cómo se va a ver la hipofluorescencia temprana y la nitidez de las lesiones en un solo plano, tanto del polo posterior como de la periferia, cuando se hacen hiperfluorescentes. Y una de los nuevos métodos complementarios incluidos dentro de las imágenes multimodales es la autofluorescencia, que al ser no invasivo nos permite además verificar la actividad de las lesiones, y vamos a saber cuándo están activas y cuándo ya están cicatrizadas, como podemos ver muy claramente en la fotografía, y nos sirven para un seguimiento no invasivo y que puede hacerse muy fácilmente. Por último, la hiperreflectividad de las capas externas que veíamos en una etapa activa van a desaparecer con el tiempo, y la elipsoides tiende a reaparecer cuando son subfoveales y son probablemente la causa de la restauración visual de este tipo de lesiones.
En el sitio donde estaba la lesión, recordemos que va a aparecer una atrofia focal de los fotorreceptores y del EPR una vez que se resuelve la lesión. Como conclusión, en el AMPI vamos a tener lesiones más características al comienzo de la enfermedad, en la etapa más incipiente, con esta hiperreflectividad de la capa nuclear externa. Podemos ver en algunas lesiones más floridas el desprendimiento basilar. Y en los hallazgos tardíos a los ET son más inespecíficos, pero bueno, son secuelas de este tipo de lesiones donde en el sitio de lesión activa de un comienzo van a aparecer los signos de atrofia de la nuclear externa que van a ser características también de esta enfermedad. Muchas gracias por su atención.